¿Qué pasaría si te dijera que hay seres que no deberían existir? Criaturas que desafiaron el orden divino y caminaron sobre la tierra, provocando la ira del mismo Creador. Parece una trama de película de ficción, pero está en las páginas de la Biblia. ¿Has oído hablar de Nepilim? Estos misteriosos gigantes aparecen en Génesis 6 y son el centro de uno de los pasajes más controvertidos de las Escrituras. ¿Qué pasó realmente antes de la inundación? ¿Quiénes fueron los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres? ¿Nos enfrentaríamos a un oscuro intento de corrupción genética para evitar el linaje de Mesías? A lo largo de este estudio, exploraremos cuentas increíbles de los ángeles caídos, la rebelión de Lucifer y cómo todo esto se conecta con eventos futuros descritos en Apocalipsis 12. La verdad es que el orgullo y la ambición excesiva siempre han sido la raíz de la caída tanto para los ángeles como para los hombres. Mientras Lucifer buscaba exaltarse por encima de Dios, no encontró gracia por su humildad y obediencia. Y esta lección resuena hasta el día de hoy. Aquellos que intentan resucitar para que terminan, mientras que aquellos que se humillan son exaltados. Este tema puede cambiar la forma en que ves la historia de la humanidad y sobrenatural. Prepárese para sumergirse en una narrativa intrigante y reveladora que no solo desafía las creencias, sino que también aporta aplicaciones prácticas a su vida. Al final, permanecerá una pregunta: ¿elegirás el camino de autopromoción o humildad? Ahora, desentraemos este misterio juntos. Cuando hablamos de los Nepilim, entramos en uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. Génesis 6:14 menciona que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, y de esta unión nacieron gigantes poderosos. ¿Pero quiénes eran estos hijos de Dios? Hay tres teorías principales. Algunos creen que eran ángeles caídos, otros que eran gobernantes poderosos, y algunos argumentan que eran descendientes de Seth mezclados con los de Caín. En cualquier caso, el resultado fue tan terrible que llevó a Dios a decretar la inundación. La teoría más aceptada sugiere que los hijos de Dios fueron, de hecho, ángeles caídos que transgredieron el orden divino relacionados con los humanos. El resultado: la creación de los Nepilim, gigantes que difunden la violencia sobre la tierra. Esta corrupción genética puede haber sido una estrategia de Satanás para evitar que el Mesías vaya, corrompiendo el linaje humano. Esta idea encuentra apoyo en Judas 6, que habla sobre los ángeles que no mantuvieron su estado original. Si fuera solo un mestizaje común entre los pueblos, ¿por qué Dios habría juzgado esto con tanta gravedad? El impacto de Nepilim fue tan destructivo que Dios intervino con un juicio drástico: la inundación. Mientras la tierra estaba llena de pecado y corrupción, Noé fue encontrado justo en su generación. La palabra justo aquí puede sugerir no solo la justicia moral, sino también la pureza genética, un factor esencial para la preservación de la humanidad sin la contaminación de los gigantes. El juicio divino llegó como un reinicio, eliminando las aberraciones y restaurando la orden creada por Dios. Curiosamente, hay evidencia de que los gigantes aparecieron nuevamente después de la inundación, como vemos en la historia de Goliat y los gigantes de Canaán. Eso plantea la pregunta: ¿los ángeles caídos lo intentaron de nuevo? ¿O sobrevivieron los restos de la línea Nepilim de alguna manera? El hecho es que la batalla entre el plan de Dios y el ataque de Satanás continúa a lo largo de la historia, y los ecos de esta guerra llegan a nuestros días. Si este intento de corrupción de la humanidad ocurriera en el pasado, ¿podría suceder algo similar en el futuro? Jesús mismo advirtió que los últimos días serían como los días de Noé. Antes de convertirse en el enemigo de Dios y la humanidad, Satanás era conocido como Lucifer, un ser de belleza y poder indescriptibles. En Ezequiel 28, su descripción es impresionante: un querubín ungido, adornado con piedras preciosas, perfecta en sus formas desde la creación. Ya en Isaías 14, vemos el verdadero problema que llevó a su caída: orgullo. Deseaba levantar su trono sobre las estrellas de Dios, gobernar los cielos y ser adorado como el mismo Creador. Pero su ambición incontrolada lo llevó a arruinar. La historia de Lucifer nos muestra que la rebelión contra Dios siempre tiene consecuencias. No se cayó solo. Apocalipsis 12:4 menciona que un tercio de los ángeles fue arrastrado con él. Esto significa que millones de seres celestiales se volvieron contra Dios, seducidos por la promesa de autonomía y poder. Lo que no se dieron cuenta era que estaban intercambiando la gloria del cielo por un destino de la oscuridad y la condena. Esta misma estrategia de seducción y engaño todavía se usa para alejar a las personas de la verdad. Con su expulsión del cielo, Satanás no ha perdido su posición solo, sino también su propósito original. En lugar de servir a Dios, comenzó a oponerse a su reino. Creó un imperio de mentiras y engaño, tratando de distorsionar todo lo que es bueno y santo.
Se le llama el príncipe de este mundo, no porque tenga una autoridad legítima, sino porque ha logrado engañar e influir en muchos. Desde el jardín del Edén, su misión ha sido descartar a la humanidad de la verdad y llevarla a la destrucción. Lo que hace que esta historia sea aún más trágica es que Lucifer podría haber elegido una forma diferente. Dios no creó el mal, pero permitió que los ángeles y los hombres tuvieran libre albedrío. Y aquí hay una gran lección: el mismo orgullo que llevó a Lucifer a la caída puede llevar a cualquiera al fracaso. Cuando buscamos exaltarnos, cuando creemos que podemos vivir sin Dios, estamos caminando por un camino peligroso. Esta es la esencia de la rebelión. Pero si el orgullo fue la causa de la caída de Lucifer, ¿cuál es la solución para nosotros? Hay un camino opuesto, un camino que no conduce a la ruina, sino a la verdadera exaltación. En el siguiente tema, veamos cómo la humildad no solo protege contra la caída, sino que también nos alinea con el corazón de Dios. Desde el principio, el primer pecado del universo no fue la desobediencia, sino el orgullo. Fue este sentimiento lo que hizo que Lucifer quisiera algo que no le perteneciera a la posición de Dios. Isaías 14:215 muestra cómo declaró en su corazón: subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Y seré similar al Altísimo, pero en lugar de gloria, encontró a ruin. Este patrón se repetiría más tarde en Edén, cuando la serpiente probó a Eva con la promesa de que ella podría ser como Dios. La rebelión de Lucifer no solo lo alejó de Dios, sino que también se convirtió en la semilla de todo pecado. La esencia del orgullo es creer que no necesitamos a Dios. Desde entonces, esta ha sido la mayor trampa espiritual. El mundo fomenta la autopromoción, la búsqueda incesante de reconocimiento y poder. Pero esta mentalidad no refleja exactamente el camino que condujo a la caída del querubín ungido. Al igual que él, muchas personas viven para construir sus propios reinos, sin darse cuenta de que están caminando por un destino peligroso. Este principio se aplica de manera práctica en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces tomamos decisiones motivadas por el ego? Cuando queremos tener razón a cualquier costo, cuando resistimos admitir errores, cuando buscamos reconocimiento sobre todo esto son manifestaciones del mismo orgullo que arruinó a Satanás. En el fondo, la rebelión contra Dios no necesita ser explícita. Solo vive como si no fuera necesario. Y este es exactamente el error que el enemigo quiere difundir. La Biblia advierte repetidamente contra los peligros del orgullo y la rebelión. Proverbios 1618 dice: el orgullo precede a la destrucción, y la arrogancia precede a la caída. Si analizamos las grandes tragedias de la humanidad, nos daremos cuenta de que muchos comenzaron con líderes que eran intocables, incapaces de cometer errores. Lo mismo es cierto en pequeñas escalas. Las relaciones se destruyen, se pierden oportunidades, simplemente porque alguien no quería humillar y reconocer la verdad. Pero si el orgullo conduce a la caída, hay un camino opuesto. Jesús mostró que la humildad es la clave para la verdadera exaltación. Mientras Satanás buscaba levantarse y fue derrocado, Cristo decidió descender y fue exaltado sobre todo. En el siguiente tema, veremos cómo nos dejó un ejemplo perfecto de rendición, servicio y verdadera grandeza. El contraste entre Jesús y Lucifer no podría ser más claro. Mientras Lucifer buscaba exaltarse y finalmente fue arrojado al abismo, Jesús, siendo Dios mismo, eligió humillarse para cumplir la misión de salvar a la humanidad. En Filipenses 2:511, Pablo nos enseña que Jesús, aunque Dios, no se aferró a su posición celestial, sino que se convirtió en un hombre, convirtiéndose en un siervo. No usó su autoridad para ser atendida, sino para servir. No llegó a dominar, sino a amar y redimir. La humildad de Jesús es un poderoso ejemplo para todos nosotros. En lugar de buscar autopromoción, se rindió completamente a la voluntad de Dios. No llegó a ser exaltado por los hombres, sino a sacrificarse en la cruz. La humildad de Jesús, a diferencia de la autosuficiencia y el orgullo de Lucifer, es el modelo de verdadera grandeza. Nos muestra que el verdadero camino hacia la exaltación espiritual no es elevarse, sino descender. Dios mismo se humilló para enseñarnos que la verdadera fuerza está en rendición. Este concepto va en contra de todo lo que enseña el mundo. En la sociedad actual, donde se exalta la búsqueda de su propia gloria, el mensaje de Jesús es radical: el que se humilló será exaltado. Mateo 2312. Este es un llamado a todos los que buscan crecer espiritualmente y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando renunciamos a nuestras ambiciones personales y nos ponemos a los demás, hacemos espacio para que Dios nos críe en el momento adecuado. Y cuando hacemos esto, estamos en sintonía con lo que Jesús enseñó y vivió.
La autopromoción puede parecer tentador, pero está llena de trampas. La verdadera exaltación espiritual viene a través de la humildad, para reconocer que no somos nada sin Dios. Cuando Jesús fue crucificado, fue elevado a una posición de honor que ningún ser humano podía conquistar. Fue exaltado por encima de todo el nombre Filipenses 2:9, y a través de su humildad trajo la salvación al mundo. Así como Lucifer perdió todo cuando trató de exaltarse a sí mismo, Jesús conquistó todo al humillar a sí mismo. En un mundo que constantemente nos anima a luchar por el primer lugar, la verdadera victoria radica en seguir el ejemplo de Cristo, vivir una vida de humildad y servicio. Al final, es esta postura la que nos prepara para ser exaltados en el tiempo y el propósito divino. La historia de Lucifer y Jesús nos enseña que los caminos de Dios son completamente diferentes de los caminos del mundo. La verdadera gloria es servir y humillarse, no buscar reconocimiento. Ahora iré al siguiente tema. Como ya hemos trabajado todos los puntos, ¿puedo considerar el contenido lleno o hay algún otro ajuste que le gustaría hacer en algún tema? Ahora que exploramos profundamente la caída de Lucifer, el origen del orgullo y la rebelión, y el ejemplo perfecto de humildad ofrecido por Jesús, es hora de reflexionar sobre lo que significa para nosotros hoy. La lucha entre la humildad y el orgullo no es solo una historia distante, se refleja en nuestras vidas todos los días. La pregunta es: ¿qué camino has elegido? ¿Está buscando exaltación a través de su propia fuerza, o está listo para humillarse y confiar en que Dios exaltará en el momento adecuado? Jesús demostró que la verdadera grandeza no proviene de lo que podemos lograr solos, sino cuánto estamos dispuestos a someterse al propósito de Dios. Si bien el mundo insiste en que debemos luchar por nuestro propio trono, la Biblia nos enseña que el verdadero poder proviene de la humildad. Siguiendo el ejemplo de Cristo, no solo encuentra un propósito eterno, sino que también se alinea con el plan divino para su vida. La elección es tuya: ¿quieres ser exaltado por el mundo o honrado por Dios? Ahora te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta humildad en tu vida diaria. ¿Dónde hay momentos en los que puedes elegir servir en lugar de ser atendido? ¿Cómo puedes dejar de lado el orgullo y reconocer que tu verdadera fuerza proviene de Dios? Estos pequeños ajustes pueden transformar su vida y caminata espiritual. Si este contenido ha tocado su corazón, suscríbase al canal y permita que las notificaciones continúen siguiendo más revelaciones como estas. Recuerde, la verdadera exaltación proviene de la humildad, y esta es una lección que todos necesitamos aprender todos los días.